¿Qué tal, chicos? Bueno, pues teniendo un poquito de incertidumbre acerca de las actividades que ustedes están realizando, pues realmente lo que quisiera ahorita es darles una pequeña explicación de cómo estamos manejando los límites. Los límites son una cosa sencilla, así es que voy a intentar explicarlo, digo, y al no tener internet estoy grabando el video para poder después enviárselos y que ustedes lo puedan revisar con calma. ¿Sale? Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Vamos a enfocar un poquito mis hojas. No tengo aquí material para estar trabajando con ustedes. Entonces vamos a enfocar las hojas. ¿Sale? Bueno, pues aquí voy a ir escribiendo. Espero que se alcance a ver. Voy a tratar de ir escribiendo las cosas un poquito visible. Recuerden que no soy de buena letra. Pero bueno, a final de cuentas, lo que queremos ahorita ver es límites. Y bueno, ¿qué son los límites? Ya por ahí tuvimos algunas clases con algunos grupos, por ahí solamente me faltó algún grupo, pero ya tuve una sesión en línea en donde por ahí les pude explicar. Los límites son hasta dónde nosotros queremos que nuestra función llegue. Entonces vamos a colocar hasta dónde llega nuestra función. Pero debemos de recordar una cosa, estuvimos viendo mucho en primer parcial lo que fueron funciones. Entonces, cuando nosotros vimos funciones, nosotros debemos de recordar qué es lo que hacíamos. Nosotros hacíamos gráficas. Ajá. Esas gráficas prácticamente correspondían a una curva. Dijimos que todas las funciones, vamos aquí a dibujar alguna función, todas las funciones corresponden a una curva. Sin embargo, bueno, vamos a poner un ejemplo. Una función sencilla. Vamos a poner x cuadrada más 3. En esa función, ¿qué es lo que hacíamos? Para poder identificar dónde se encontraba nuestra gráfica, nosotros le dábamos valores. ¿Cuáles eran los valores más comunes? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, sustituíamos cada uno de estos valores en nuestra función y encontramos el valor de y correspondiente. Entonces estos eran los valores de x y estos eran los valores de nuestra función. Al sustituir menos 3 al cuadrado se volvería 9. 9 más 3, en este caso serían 12. Muchos por ahí me preguntarán, más lento, más despacio. Lo hacemos otra vez. Menos 2 al cuadrado serían 4. 4 más 3 serían 7. Voy cambiando de número. Menos 1 al cuadrado, 1 más 3 serían 4. 0 al cuadrado, 0. 0 más 3, 3. 1 al cuadrado, 1 más 3, 4. 2 al cuadrado serían 4, más 3 serían prácticamente 7. Y 7. Y después 3 al cuadrado serían 9, 9, 10, 11, 12. Esto corresponde a la gráfica de una curva. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mi gráfica se fue muy arriba, pero bueno, a final de cuentas, cuando estoy en el valor de menos 3, nosotros encontramos un valor de 12, según lo que nos dice aquí. En menos 2, nuestro valor es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A esta altura nosotros encontramos el menos 2. Cuando estamos posicionados en menos 1, nuestro valor es 4. 1, 2, 3, 4. Cuando estamos en 0, o sea, sobre el eje, nuestro valor alcanza el valor de 3. Cuando estamos en 1, llega a 4. Perdón, 1, 2, 3, me equivoqué aquí era. Cuando estamos en 1, nuestra posición llega a 4. Cuando estamos en 2, nuestra posición llega hasta 7. Y cuando estamos en 3, nuestra gráfica llega hasta 12. Nosotros uníamos de izquierda a derecha y teníamos una gráfica. En este caso parece una pequeña
B, pero recordemos que nuestras gráficas son, es que es el dibujo el de abajo, perdón. Nuestras gráficas son curvas, todas nuestras funciones deben de ser curvas. Por lo tanto, esta función es la que yo tengo, ¿correcto? Ahora, ¿qué son los límites? Dijimos es hasta dónde llega nuestra función. Lo que nosotros estábamos haciendo realmente nada más era ver nuestra gráfica, pero ahora no lo vamos a necesitar. Un ejemplo, el límite de esta función, pero nos los vamos a tener que pedir en un punto determinado. Imaginemos, empezamos nosotros en menos 3, cuando el valor de x es menos 3, quiere decir que yo estoy posicionado en el valor de menos 3. ¿Hasta dónde llega mi gráfica? Yo subo con mi gráfica y la encuentro en el valor de, en este caso, 12. Por lo tanto, 12 sería el resultado de mi límite. Entonces, es sencillo. Ahora, imaginemos otro valor. Vamos a encontrar el límite de mi función, de esta función que tengo graficada, pero cuando el valor de x tiene un valor diferente, vamos a imaginar 2. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que buscar hasta dónde llega mi función, pero cuando estoy parado en 2. Aquí está el 2, entonces subo hasta alcanzar a mi función y me doy cuenta de que ese valor está en el valor de 7. ¿Correcto? Entonces, los límites realmente son el lugar hasta donde llega nuestra función. Aquí está escrito, pero con una condición. Bueno, más que una condición, necesitamos ver en dónde estamos posicionados. Por lo tanto, sería hasta dónde llegó a nuestra función cuando estamos en un valor de x específico. ¿Correcto? Entonces, no olvidemos esta definición, es hasta dónde llega nuestra función, pero cuando estamos en un valor específico. ¿Correcto? Eso es los límites, esa es la definición de límite. Ahora, recordemos dos formas de trabajarlos. En este caso, nosotros ahorita hicimos la gráfica, no quiere decir que en cada ejercicio vayamos a realizar la gráfica. Entonces, tenemos dos tipos de ejercicios de límites. Ustedes ya lo han estado trabajando durante este periodo con los ejercicios que les he dejado. Uno es, esta gráfica nosotros la sacamos, pero imaginemos un ejercicio nuevo. Yo les estoy dando una gráfica, una curva, y esa curva simplemente no sé cuál es mi función, pero ya como estoy viendo su gráfica, entonces puedo saber exactamente a dónde llegan nuestras funciones. Vamos a ponerle aquí valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Entonces, si esta es mi función, entonces yo puedo definir fácilmente. Puedo definir el límite de esta función cuando esté en un valor determinado. Este me lo van a pedir. Este valor de x me lo van a pedir. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es identificar este valor. El límite de mi función cuando x tiende a 4. Vamos a poner un 4. ¿Cuál sería el resultado de este valor? Quiere decir que entonces tengo que posicionarme en el valor de 4. 1, 2, 3, 4. Y de ahí buscar hasta dónde llega mi función. Mi función la encontraría aquí arriba, mi gráfica. ¿Qué valor se encuentra aquí? Pues si nosotros nos vamos a estricto margen del dibujo, nos damos cuenta que es un poquito arriba del 1. Entonces ahí ustedes pueden identificar un valor de 1.2, 1.3, etc. Y ese valor sería el valor de mi límite, ¿correcto? ¿Cuál sería el límite de la misma gráfica o de la misma función cuando x está en 0? ¿Qué quiere decir cuando la x está en 0? Quiere decir que estoy en el valor 0 de mi función. Entonces subo hasta encontrar mi gráfica. ¿En dónde la encontramos? En este punto que tenemos aquí. Por lo tanto, el límite de mi función cuando x tiende a 0 es el valor 4. Y así podemos tener muchísimos ejercicios, pero es muy sencillo identificándolos porque ya tenemos nuestra gráfica. ¿Correcto? Otro ejercicio totalmente diferente, mejor dicho, el mismo ejercicio, pero de forma analítica.
significa que nosotros no vamos a tener una gráfica, vamos a tener una función. Mi función, imaginemos que es, vamos a ponerle 7x menos 4, se me viene a la mente. 7x menos 4 es mi función. Y ahora quiero encontrar el límite de mi función, entonces sería 7x menos 4, en un valor determinado. Vamos a ponerle algún valor sencillo, 2. No tengo mi gráfica, pero ¿qué tendríamos si yo quisiera graficar o ver hasta dónde llega mi función? Lo más sencillo sería sustituir el valor de 2 en mi función. Eso es todo lo que se hace, porque así es como si yo estuviera viendo mi gráfica, pero en realidad nada más la necesito en este punto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sustituir 2, tendremos 7x, pero la x vale 2, menos 4. Por lo tanto, este valor sería 7 por 2, 14, menos 4, el valor sería 10. El resultado del límite de 7x menos 4 cuando x tiende a 2 es 10. ¿Correcto? Así de simple. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces aquí es, ¿cómo resolvemos un límite de forma gráfica? Es ubicando la gráfica. ¿Correcto? De forma analítica, nosotros estamos sustituyendo el valor de x. El valor de x en la función. ¿Correcto? Eso es prácticamente todo y podemos, dijimos, tener muchos límites. Otro ejercicio. Todo esto no nos van a dar. ¿Cómo se va a plantear el ejercicio? Vamos a pensar un límite diferente. Límite de nuestra función, dijimos, es la misma, 7x menos 4, pero en un valor diferente. Vamos a pensarlo en menos 3. Sustituyo 7 por menos 3. El resultado sería, menos 4, que es la función original, 7x menos 4. El resultado sería 7 por 3, 21, pero negativo, menos 4. Por lo tanto, al final, el límite cuando x tiende a menos 3 de 7x menos 4 es igual a menos 25. Este es prácticamente la esencia de resolver límites. Ok, pareciera que resolver límites es muy sencillo, y la verdad es que lo es. Sin embargo, existen 3 tipos de límites. Entonces vamos a colocar aquí los límites, los vamos a dividir en 3. Vamos a dibujar aquí un pequeño diagrama para entender un poquito qué es lo que estamos haciendo. Primero tenemos a los límites definidos. La segunda parte son los límites infinitos. Y por último, la parte un poquito complicada de este tema, que sería la página de indeterminados. Ok. No alcanzan, pero aquí tenemos límites definidos, límites infinitos y límites indeterminados. Nos enfocamos un poquito en la parte de límites definidos. ¿Qué son los límites definidos? Es cuando nosotros, al sustituir, recordemos que todos los límites es sustituir el valor de x dentro de nuestra función. Entonces, para los límites definidos, al sustituir, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar cualquier resultado. Pero es un resultado de valor real. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener resultados positivos, negativos, fracciones o prácticamente cualquier valor que nosotros podamos escribir. Cualquier valor con cifras matemáticas. Entonces dijimos,
5.3, puede ser menos 7.3, menos 7.5, vamos a cambiarle el punto decimal, puede ser más hasta fracción, 8 tercios, o puede ser una serie infinita como el valor de pi, podemos encontrar el valor de pi o podemos encontrar 3.141599 periódico, pero a final de cuentas es un valor que nosotros podemos aproximar o prácticamente escribir. Entonces cualquier valor de x que sea un valor real, un valor que yo pueda escribir. Para que yo tenga un límite infinito, al sustituir mi límite debo de encontrar una división entre 0, pero debe de ser un valor cualquiera. Un valor cualquiera dividido entre 0, ya lo habíamos visto en algún momento, divisiones entre 0 nos daba error en la calculadora y se los permitía, pero a final de cuentas un valor entre 0 estamos definiendo que es un valor infinito. Entonces, cuando encontramos divisiones entre ceros, ya en alguna razón había puesto un video, el de por qué una división entre 0 es un valor infinito. Es algo que se tiene que explicar en un video diferente, pero por ahí ya les puse un video de ayuda. Lo que debemos recordar es que si encontramos algún valor dividido entre 0, entonces el resultado sería infinito. Por ahí hay otras condiciones para que se pueda definir como un límite infinito, que es prácticamente buscar cuando el valor de x es infinito. Pero el simple hecho de encontrar el valor infinito dentro de nuestro límite queda definido como un límite infinito, ¿correcto? Entonces, aunque no es un valor definido como en los casos de acá, el valor de infinito representa un valor muy grande. Es un símbolo utilizado mucho en matemáticas, pero realmente no es un valor como tal, un valor real. Entonces, si tengo valores reales, estamos hablando de límites definidos. Pero si tengo valores infinitos, estamos hablando justamente de límites infinitos, ¿correcto? Ahorita sigo explicando esta parte. Sin embargo, bueno, ¿cuál es la última diferencia? Para los límites indeterminados, quiere decir que cuando yo sustituyo, el resultado debe de ser una condición indeterminada. ¿Cuál es una condición indeterminada? Pues 0 entre 0. ¿Por qué? Porque es una indeterminación, alguna vez les comenté. Porque no tiene o no cumple una regla matemática, es la excepción a las reglas. 0 entre 0 no cumple la regla matemática que dice que cualquier número dividido entre sí mismo es igual a 1, porque 0 entre 0 no es 1. Entonces este valor está indefinido. Hay otro valor que también se encuentra indefinido, infinito sobre infinito. Y les comenté, infinito es un número o un símbolo que representa una cantidad muy grande. Pero al dividir dos cantidades grandes no podemos definir cuál de ellas es más grande que la otra. Por lo tanto no podemos definirla como 1, si son infinitos diferentes. Y tampoco podemos definirla como 0 o como algún valor infinito porque no sabemos cuál de estos sea mayor. Por eso se declaran indeterminadas estas dos. Quiero que quede claro que estos dos valores, 0 entre 0 e infinito entre infinito, no son valores. ¿Sí? No son valores. Por lo tanto, no podrían ser resultado de estos límites. Entonces dijimos, cuando yo sustituyo el valor de x en mi límite, ¿qué es lo que pasa? Encontramos valores reales, se termina mi ejercicio porque tenemos límites definidos. Cuando encontramos un valor dividido entre 0, entonces nuestro resultado es infinito. Y también en ese momento tenemos un límite infinito y ahí se termina. Cuando nosotros sustituimos y encontramos 0 entre 0 o infinito sobre infinito, en realidad estos no son valores. Por lo tanto, este no está terminado. ¿Qué tengo que hacer? Este requiere procedimiento adicional. Procedimiento extra. Esto lo pondré en otro video, perdón, extra. Ahora, debemos de entender una cosa. Para que yo tenga una división entre 0 o un 0 entre 0, estas deben de ser forzosamente
funciones racionales. Entonces, este y este, límites infinitos y límites indeterminados, siempre tendrán que ser una función racional. ¿Qué es una función racional? Pues cuando tengo una división, una función entre una función diferente, ¿correcto? Tengo que tener numerador y denominador. Por lo tanto, es una condición para encontrar límites infinitos o límites indeterminados. Siempre serán funciones racionales, ¿correcto? Ok, una cosa más. Con respecto a los límites definidos, hemos estado viendo la parte de gráficas con respecto a la parte analítica. Entonces, ya sabemos que al sustituir los valores en nuestra función encontramos valores definidos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un valor definido, de forma gráfica, cuando yo tengo un valor de x, encuentro un valor determinado en la función, ¿correcto? El límite sería por donde pasa nuestra gráfica. Si yo coloco un valor de x diferente, entonces también encontraríamos un valor en nuestra función. ¿Qué quiere decir? Que nuestra gráfica al final de cuentas va a pasar por ahí. Ajá. ¿Qué significa esto? Que la gráfica es continua en los puntos de x. A esto nosotros lo conocemos como continuidad. Entonces, los límites definidos, al tener valores, estamos generando continuidad en esos puntos de x. ¿Qué está pasando con los límites infinitos? Con los límites infinitos, ustedes ya habían graficado en alguna ocasión una división entre cero, lo que nosotros veíamos como error, que les permitía que lo pusieran en sus gráficas, pero la calculadora es lo que más nos marcaba. Ahora sabemos que es un valor infinito. Y les decía que cuando encontraran ese error en ese valor de x, nosotros teníamos que dibujar una línea llamada asíntota. Y bueno, la gráfica venía por aquí, algunas veces subía, algunas veces bajaba, pero jamás cruzaba esta línea. ¿Y eso por qué sucedía? Porque en realidad nuestra gráfica iba subiendo. Ahora sabemos que en este punto la división entre 0 lo volvía un valor infinito. Quiere decir que esta gráfica en realidad estaba buscando ir hacia infinito. Por el contrario, si venía o se cortaba, nuestra gráfica volvía a aparecer y encontrábamos que podría ser que viniera desde menos infinito, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros vemos que nuestra gráfica se cortaba. Por lo tanto, nosotros decimos que en este punto de x, nuestra función es discontinua. Ahora, ¿qué pasa con los límites indeterminados? Con los límites indeterminados, lo que está haciendo es que nosotros tenemos una gráfica, pero en el determinado valor de x, nosotros no sabemos qué valor hay, porque dijimos que los valores 0 entre 0 o infinito sobre infinito en realidad no son valores. ¿Qué es lo que pasa gráficamente? Este valor no está. No sabemos por dónde está nuestra gráfica. Entonces tenemos toda nuestra gráfica, pero este valor simplemente no sabemos dónde es, dónde se encuentra, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos también una gráfica que se parte, entonces también esta es discontinua. ¿Correcto? Esta gráfica también es discontinua. Entonces tenemos dos tipos de discontinuidad. Los límites infinitos nos generan una discontinuidad, pero esta discontinuidad se genera por un salto. Se va hasta infinito y normalmente aparece en menos infinito. Por lo tanto, esta es una discontinuidad por salto. Mientras que la de acá solamente nos falta un valor. No se está abriendo hacia infinito y hacia menos infinito. Realmente nada más nos falta este valor. Por lo tanto, este valor podemos saber dónde está. Mejor dicho, podemos saber dónde hace falta ese valor.
podemos saber dónde hace falta el valor. Por lo tanto, esta discontinuidad se le llama por hueco. Y si colocamos un valor en ese hueco, nuestra gráfica ya es continua. Entonces es una discontinuidad. Discontinuidad evitable. ¿Correcto? Entonces, gráficamente podemos asociar los límites definidos con una gráfica continua. ¿Por qué? Porque al sustituir cada valor en los límites encontramos valores que sí están definidos. Y si están definidos como un valor, pues obviamente van a ser un valor definido en nuestra gráfica. Los límites infinitos dijimos que son una división entre cero. Una división entre cero que causa un infinito. Un valor infinito que se grafica prácticamente como una línea asíntota. Si nosotros tenemos una línea asíntota que parte nuestra función, entonces tenemos una discontinuidad por salto. Por salto porque este valor y el de acá están muy separados. En el caso de los límites indeterminados, 0 entre 0 o infinito entre infinito no son valores. Por lo tanto, esto se le puede llamar una discontinuidad por hueco. No son valores, quiere decir que este valor no existe. Y si no existe, pues prácticamente tenemos un hueco. Entonces, este hueco se puede evitar porque podemos saber en qué lugar se encuentra el hueco. Pero otra vez mencionamos, esto requiere procedimientos extra. Este procedimiento extra lo voy a explicar en otro video. Lo que necesitan entender es que de los límites es sustituir nuestra función, sustituir el valor de x en nuestra función. Si nos da un valor real, tenemos un límite definido. Si nos da una división entre 0, tenemos un límite infinito. Y si nos da un 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, lo que necesitamos es realizar procedimiento extra. Porque tenemos un hueco y sí hay que saber en dónde se encuentra ese hueco para poderlo evitar. ¿Correcto? Por el momento les dejo este video, esperando que les pueda servir un poquito más para que puedan realizar sus ejercicios. En el último video que les voy a dejar será para que ustedes puedan resolver lo que son los límites indeterminados, ¿correcto? Y para eso me voy a ayudar justamente resolviendo los ejercicios 6 que tienen en la plataforma Schoology, para que ustedes vean la diferencia cuando ya tienen todos los ejercicios completos y en desorden. Bueno, que tengan buena tarde y den una repasada, chicos, porque se acerca su examen y recordemos que en estas contingencias realmente estaríamos trabajando el examen en línea para el próximo lunes.